Y el tema de esta conferencia es Cerebro-Intestino, conexiones invisibles pero poderosas en torno a la neurodiversidad, por la doctora Valentina Díaz. Ella es nutricionista, dietista con una maestría en microbiota, prebióticos y probióticos, especializada en alimentación antiinflamatoria. Su enfoque se centra en la conexión entre la salud digestiva y el bienestar físico y emocional, abordando aspectos como el equilibrio hormonal y la salud mental a través de su método BioBalance. Ofrece programas personalizados que ayudan a reparar, restaurar y fortalecer la microbiota intestinal, mejorando la salud general de sus pacientes. Su misión es proporcionar soluciones efectivas y prácticas para promover un bienestar integral y sostenible. Disfruten la conferencia. Bienvenidos a esta masterclass. Hoy voy a estar hablándoles sobre las 4 claves para una alimentación antiinflamatoria. Mi nombre es Valentina Díaz, soy nutricionista, dietista profesional con maestría en microbiota, probióticos y prebióticos. Y hoy quiero hablarles sobre la alimentación antiinflamatoria y por qué es fundamental en el bienestar de niños con desórdenes en el neurodesarrollo. Y es muy importante el tema de la alimentación, aunque siempre hablamos del cerebro, ¿cierto? Es muy importante hablar de la alimentación y de la microbiota cuando también queremos cuidar nuestro cerebro. Hoy en día sabemos que hay una conexión muy poderosa que tenemos entre el cerebro y el intestino, donde se dice que todo lo que pasa en el intestino se ve reflejado en el cerebro gracias a que nosotros tenemos una conexión bidireccional, donde nuestro intestino está conectado a nuestro cerebro. En nuestro intestino hay muchísimas terminaciones nerviosas. También hay una relación muy directa con la producción de neurotransmisores y esto está muy relacionado también con el desarrollo de enfermedades a nivel mental. Hoy en día hay muchos estudios alrededor de eso, muchos estudios sobre la neuroinflamación, que esta neuroinflamación puede darse por el desarrollo de enfermedades, ¿cierto? O como consecuencia, o las enfermedades también pueden ser consecuencia de esta neuroinflamación. Entonces, no podemos verla como una inflamación aislada del cerebro cuando sabemos que tiene una conexión tan directa con el intestino. También en este intestino se metabolizan, se crean también muchos ácidos grasos que son antiinflamatorios a nivel cerebral. Entonces, por eso es muy importante no solamente cuidar nuestro intestino por temas de salud digestiva, sino también para nuestro cerebro. Acá tenemos una imagen donde ya habla más puntualmente sobre desórdenes en el neurodesarrollo y qué pasa, cuál es la relación que tiene esto con nuestra microbiota intestinal. La microbiota intestinal es lo que ustedes están viendo acá como azulito. Estos microorganismos, ¿cierto? Que están y habitan en nuestro intestino grueso, es la microbiota intestinal y ella tiene unas funciones muy importantes porque tiene funciones como defensa para microorganismos patógenos que pueden llegar a nuestro cuerpo, defensa también ante tóxicos, también tiene una función importante en nuestro sistema inmunológico porque el 70% de nuestras células inmunológicas están en el intestino. Y si esa microbiota intestinal está en desbalance, es decir, hay más microorganismos malos que microorganismos buenos, entonces también tendemos a tener un sistema inmunológico debilitado. Otra de sus funciones principales es absorber nutrientes y cuando nosotros tenemos en desbalance esa microbiota intestinal, generalmente pueden existir deficiencias nutricionales, hay más trastornos a nivel gastrointestinal, más estreñimiento, más diarreas, más constipaciones, más gases cuando está en desequilibrio esa microbiota intestinal. Entonces, ella habita en este intestino y esta partecita que ustedes ven acá es la barrera intestinal
esta barrera intestinal debe ser permeable para que puedan pasar nutrientes al torrente sanguíneo, para que puedan pasar nutrientes a otros lugares de nuestro cuerpo, pero cuando nosotros tenemos una inflamación de alto grado, cuando hay una microbiota intestinal debilitada, desordenada, entonces se abren mucho más estos espacios y ya no solamente pasa lo bueno, sino que empiezan a pasar tóxicos. Y acuérdense de la conexión que nosotros tenemos gracias a este nervio, que es el nervio vago, van a llegar esas toxinas a nuestro cerebro, ¿cierto? Entonces, las personas, los niños que tienen condiciones de desórdenes de neurodesarrollo, como por ejemplo el autismo, síndrome de Down, déficit de atención e hiperactividad, son niños que pueden también en su gran mayoría tener una barrera intestinal hiperpermeable, es decir, donde hay más pasos de tóxicos al cerebro y eso afecta también la inflamación a nivel cerebral. Entonces, no es solamente importante cuidar del cerebro del niño y de su desarrollo, sino también cuidar de su alimentación. Algo también muy importante es que generalmente los niños con desórdenes del neurodesarrollo pueden tener cierta selectividad alimentaria, pueden tener ciertos síntomas gastrointestinales muy marcados que les hace llevar también una mala relación con la alimentación y por eso es muy importante tener el apoyo multidisciplinario para poder lograr un bienestar en la vida de los niños. Pero conociendo el término de la microbiota, conociendo las funciones que tiene y lo importante que es para mejorar la neuroinflamación, es el camino hacia un bienestar realmente duradero y poder ayudarlos a salir de las selectividades alimentarias, que no vayan a tener deficiencias de nutrientes, sino que sean unos niños muy sanos, con mucha energía, con mucha vitalidad y con mucho bienestar a nivel gastrointestinal. Entonces, mirando esta relación que se tiene con el intestino y el cerebro, entonces voy a hablarles de qué podemos hacer y cómo podemos nosotros mejorar, beneficiar esta microbiota intestinal, cuáles son esos tipsitos y esas recomendaciones que nosotros podemos llevar a cabo para mejorar poco a poco ese bienestar en los niños. Como les decía, es un trabajo en equipo, porque si ya hay una selectividad alimentaria, entonces no solamente es el trabajo del nutricionista, sino es el trabajo del psicólogo, del fonoaudiólogo muchas veces para el tema de mejorar la aceptación de texturas, pero aquí les voy a hablar de nutrición y de lo que nosotros desde la nutrición y desde los hábitos podemos ir ayudando a los niños a construir ese estilo de vida antiinflamatorio. Entonces, no solo es la alimentación, como les decía, sino que hay un conjunto de hábitos que son esenciales para nosotros mejorar la inflamación y disminuir a menor grado la inflamación en nuestro cuerpo. Y por supuesto es una alimentación adecuada, una muy buena hidratación, exponer a los niños al movimiento, a que hagan actividad física, que jueguen, que se muevan, a exponerlos a la naturaleza también, que tengan una muy buena conexión a la naturaleza, al sol en horas saludables, por ejemplo, las primeras horas de la mañana, pero que no estén siempre expuestos a las pantallas, a la luz azul, que hace que tengan también trastornos del sueño, sino que exposición a la luz natural. Otro punto importante para nosotros llevarlos a tener una vida y un estilo de vida antiinflamatorio son mejor manejo de las emociones. Entonces, miren que ya se integran otras disciplinas para ayudarlos a eso, que puedan tener un buen sueño, un buen ciclo circadiano, mejorarlos, ayudarlos a mejorar los trastornos del sueño que se puedan presentar a lo largo de su vida y por supuesto tener esa microbiota intestinal muy fortalecida y todas estas cosas, todos estos puntos adicionales van a ir sumando a que esa microbiota se fortalezca. Muchas veces me preguntan por el tema de los probióticos, qué probióticos dar y listo. Sí hay probióticos que pueden ayudarnos
Y eso es un tema muy individualizado. Mi recomendación con el tema de probióticos es que vayan a una consulta, se revise todo el caso, en qué estado está todos estos hábitos antiinflamatorios, qué se ha hecho, qué no se ha hecho para poder elegir bien cuál es el probiótico que tu hijo puede tolerar y que necesita. Pero el probiótico por sí solito no te va a ayudar a mejorar la microbiota intestinal. La microbiota intestinal hay que entrenarla y por eso con estos puntos claves que te voy a dar vas a ir ayudando a que tu niño tenga una microbiota intestinal mucho más balanceada. Entonces, la primera clave es una alimentación equilibrada que tenga todos los grupos de alimentos. La microbiota intestinal, entre más variada sea la alimentación, más crece y más se beneficia. Yo sé que también hay muchas teorías alrededor, sobre todo de las enfermedades o de las condiciones del neurodesarrollo, donde se recomienda mucho la dieta cetogénica, pero la dieta cetogénica no es para todos los casos, no siempre eh, beneficia, ¿cierto?, a estas condiciones. Y cuando hablamos de microbiota intestinal, y si quieres llevar un enfoque hacia una microbiota intestinal saludable, la dieta cetogénica no es la mejor opción. Cuando tú dejas los carbohidratos, que son el grupo de alimentos donde más hay restricción cuando llevas una dieta cetogénica, estás dejando toda la fibra que necesita tu microbiota intestinal. Ya les voy a hablar un poco más de la fibra. Entonces, aquí la clave número uno es llevar una alimentación variada en todos los grupos de alimentos. Grasas saludables como el aceite de oliva, las nueces, el ghee puede ser, las mantequillas no margarinas, los pescados ricos en ácidos grasos. También tenemos las proteínas, carne, pollo, pero también tenemos las proteínas de origen vegetal, que son las leguminosas como los granos, los frijoles, las lentejas, los garbanzos. Y por supuesto tenemos los carbohidratos, o muchas veces conocidos como harinas, pero dentro de los carbohidratos también tenemos las frutas y también tenemos las verduras, también tenemos plátano, yuca, papa. Entonces, entre más variada y más colorida sea la alimentación que incluya todos los nutrientes, va a ser muchísimo mejor. Aquí, por ejemplo, tenemos la configuración de cómo debe verse un plato saludable, donde en la mitad del plato, si ustedes se dan cuenta, hay mucho color y deben ser fuentes de frutas y de vegetales. Entonces, la mitad del plato con mucho color, en la otra mitad del plato dividirse entre proteínas y también entre carbohidratos y siempre tratar de que sea lo más variado posible, no quedarnos siempre en los mismos alimentos. Por otro lado, la segunda clave es un aporte rico en fibras. Entonces les decía que cuando nosotros dejamos de consumir un grupo de alimentos como los carbohidratos, nosotros nos estamos perdiendo de un alto consumo de fibra, pero la fibra es fundamental para la microbiota intestinal porque es el alimento principal. Los prebióticos, que son el alimento de los probióticos, de los microorganismos, ¿cierto? De toda esa microbiota, están en la fibra. La fibra son prebióticos. Entonces, hay que consumir más plantas, más alimentos de origen vegetal. Si hay una limitante de pronto en comer carne, pollo, pescado, pues tenemos las leguminosas y eso también nos aporta proteínas y nos va a aportar fibra, ¿cierto? Entonces, miren, dentro de aportes de fibra tenemos las crucíferas como el repollo, el brócoli, el coliflor, los plátanos, las zanahorias, la yuca, la papa, la avena, las lentejas, todas las semillas también nos dan un aporte increíble de frutas. Entonces, es de verdad muy, muy importante nosotros ir poco a poco entrenando esa microbiota e ir incluyendo poco a poco estos alimentos en la alimentación y en la dieta del niño. Hay algo importante con la fibra porque cuando hay trastornos digestivos, cuando hay una hiperpermeabilidad intestinal, generalmente hay mucha inflamación al consumir cierto tipo de fibra o cierto tipo de vegetales
Em, por ejemplo, ¿cómo hago si mi niño se inflama cuando come frijoles? ¿Cómo le voy a dar frijoles si es beneficioso para la microbiota si se inflama? Entonces, hay técnicas y hay formas de tú ir poco a poco incluyéndolo, ¿cierto? Un buen remojo de los granos, no puedes pasar de comer 0 granos a empezar a comerte un plato completo o pretender que se coma un plato completo del niño, sino al contrario, ir de poquito en poquito para ir entrenando esa microbiota intestinal. Y hay en ciertos alimentos el almidón resistente, que es un tipo de fibra que le encanta a la microbiota y está, por ejemplo, en la yuca, en el plátano, en las batatas dulces, en las lentejas, en la avena, ¿cierto? Que son, como les digo, el alimento favorito de la microbiota. Y también un truquito adicional, cuando estos alimentos generalmente te caen pesados, lo que puedes hacer es remojarlos. En el caso de la lenteja y la avena, desde el día anterior, la avena comerla remojada. Y en el plátano, la batata, la yuca, la papa, lo que puedes hacer es cocinarlo y luego enfriarlo en la nevera y cuando esté frío, puede ser de un día para otro, sino que cuando esté frío, esa gelatinita que se le hace o también a las pastas o al arroz, esa gelatinita es ese almidón que va a alimentar la microbiota. Entonces, luego al día siguiente lo calientas un poco para que no se coman la comida fría, lo calientas un poco, pero ya activaste mucho más ese almidón. La tercera clave es un buen balance entre el omega 3 y el omega 6. ¿Qué pasa? Que el omega 6, hoy nosotros estamos como intoxicados, por decirlo así, con el omega 6, porque los empaquetados, todos estos alimentos ultraprocesados, papitas, Doritos, Yuppies, todos estos fritos empaquetados son muy altos en omega 6, que son las grasas de origen vegetal. Y no es que sea malo el omega 6, solo que siempre debe haber un balance entre el omega 3 y el omega 6. Y hoy en día, por todos estos empaquetados, nosotros tenemos un sobreconsumo de omega 6 y un consumo muy, muy, muy pobre del omega 3, porque en nuestra cultura alimentaria tampoco hay el pescado diario, muchas veces pasamos semanas sin consumir pescado, no consumimos semillas, que son las fuentes importantes de omega 3. Aquí mi recomendación muy especial es suplementar a los niños con omega 3 entre niños y adultos. Suplementarse con omega 3 y disminuir al máximo el consumo de alimentos ultraprocesados como galletas, papitas, todo lo que le mencioné anteriormente de empaquetados, para poder nivelar esa balanza entre el omega 3 y en el omega 6. El omega 3 como fuentes naturales las tenemos en los pescados, las semillas, el aguacate, los pescados sobre todo como el salmón, el atún, las sardinas. Entonces es importante buscar ese balance y preferiblemente hablar con su médico para llevar una suplementación adecuada para los niños. Y la cuarta clave para una alimentación antiinflamatoria es una alimentación rica en antioxidantes y en fitonutrientes. Entre más color tenga la alimentación va a ser mucho mejor. Cada color tiene un antioxidante específico y especial. Entonces, cada vez que tenga color ese plato, tú le estás dando una variedad importante de antioxidantes y de fitonutrientes. Y lo importante de esto es que estos colores y estos antioxidantes van a ayudar a que el niño tenga una mejor respuesta a la inflamación, a que el niño pueda responder mucho mejor a los cambios, al tratamiento, que su cuerpo tenga más herramientas para reaccionar ante toda la exposición a tóxicos que hoy en día tenemos. Entonces, miren, por ejemplo, tenemos el resveratrol, que es un antioxidante que están en los frutos morados, como la uva, los arándanos. Tenemos el licopeno, que está en el tomate, ejemplo. También en el pimentón tenemos licopeno. Tenemos quercetina, que está en las manzanas rojas, en el aceite de oliva. Si ustedes se dan cuenta, aquí también está
tirosol, que es un antioxidante que está dentro del aceite de oliva, en el brócoli, en el coliflor, también tenemos sulfurafano, que es súper poderoso ante la inflamación, la respuesta inmunológica y la respuesta antiinflamatoria del cuerpo, la cúrcuma, el jengibre. Entonces, entre más colorida sea la alimentación, va a ser muchísimo mejor para nuestros niños. Y por eso es importante que se coman el arco iris. Comerse el arco iris es comer platos balanceados, como se los mostré al principio, platos muy, muy coloridos, donde hay colores vivos, hay antioxidantes. Sé que quizás es un reto muy grande, como les decía al principio, porque hay mucha selectividad alimentaria, pero se logra y se puede buscar ese equilibrio entre su selectividad y también entre la alimentación variada y saludable. Eh, y bueno, espero que les haya gustado y servido mucho esta pequeña masterclass hablando de la alimentación antiinflamatoria y la conexión que tiene el intestino con el cerebro para que ya empecemos a verlo como dentro de un todo. ¿Cierto? Y no solamente es que el niño coma saludable para que tenga energía, para que crezca, para que esté bien, sino también para que su cerebro esté sano. Aquí les dejo mi contacto, les dejo mis redes. Si quieren más información, si quieren apoyo de otra forma, aquí estoy también para escucharlos. Y bueno, muchísimas gracias por llegar hasta aquí.